poco el argumento por el cual se puede entender es, bueno, esas rencillas internas que había en la revolución también, entre quienes eran mulatos, por ejemplo, y quienes eran negros de origen, que habían sido esclavos, ¿no? Y el tema de la lucha, de quién conducía, quién iba a conducir el país. Él era un convencido de que quienes debían conducirlo eran esclavos, eran ex esclavos. ¿Por qué? Bueno, porque habían sufrido la esclavitud en carne propia, y consideraba que eran ellos los más indicados para poder, y además porque eran la mayoría de la población. Esos dos argumentos daba él, ¿no? Pero sí, es cierto que cuesta entender bueno, haya apoyado un régimen monárquico en lugar de otro tipo de alternativa. Pero creo que la importancia más que nada y el rescate viene más por el lado del pensamiento decolonial, ¿no? Más que el régimen político que terminó apoyando. Este, pero sí, es cierto, sí, uno esperaría, bueno, que fuera un planteo más democrático de repente o más, eh, pero entendía que, bueno, que quizás en ese contexto eso era lo posible. Cristian. Buenas tardes, profesora. Sí, yo leí el libro y la verdad lo que más queda es la denuncia, ¿no? Creo que lo más Mm, importante del libro es esa denuncia que le hace a todas esas personas que estaban, que cometieron estos abusos. Y si bien sí, después ujú, él adhiera a un régimen absolutista, creo que salir de esa situación a un régimen absolutista era, era algo glorioso para ellos, porque pasar por todo eso para llegar a esto, a un gobierno, a un gobierno eh, gobernado por un esclavo. O sea, era un salto, es un inicio. Después se podría haber seguido avanzando, pero bueno, el inicio era ese. Gracias. ujú. Sí, en ese momento, en las revoluciones hispanoamericanas, el tema de qué tipo de gobierno construir fue uno de los temas en discusión, ¿no? Y en realidad la opción por un régimen monárquico estuvo presente. Era como una manera bueno, de tener un gobierno más centralizado y poder, esas eran las expectativas de muchos de ellos, ¿no? Y poder tener, bueno, un control sobre más rápido y más, decisiones más rápidas con respecto a la posible invasión, por ejemplo, que se podía tener, ¿no? Muchos lados consideraban que, bueno, que era mejor un régimen más fuerte con menores deliberaciones para poder afrontar determinadas situaciones. E incluso vamos a ver que en Europa, también, si bien hay un planteo de una mayor participación política, el optar por una monarquía sigue siendo una opción importante, ¿no? En el planteo europeo. Pero sin duda que ahí tenemos lo que planteaba Babef, ¿no? La revolución, bueno, ¿quiénes eran los que realmente se beneficiaban, ¿no? ¿Quiénes eran los que gozaban realmente de los derechos, ¿no? En un planteo, con un gobierno más restringido, sin duda que se estaba pensando en asegurar los derechos para determinados grupos y no para otros, ¿no? Entonces allí, justamente hay una gran tensión entre lo que sería, eh, poder afrontar situaciones complejas de guerra, por ejemplo, en las cuales decidir entre pocos es mejor, a perpetuar un sistema, de tipo, más, digamos, menos democrático, justamente en aras de eso, ¿no? Entonces, en las revoluciones, ese tema de compartir el poder y de la participación es uno de los temas en cuestión, muy discutidos, y bueno, y acá, vemos como, sí, podemos ver, ese planteo que bueno, sorprende un poco viendo como el desarrollo que él va haciendo previamente, pero a su vez tenemos que pensarlo en ese contexto, de la revolución que todavía no está resuelta totalmente, ¿no? Que no se ha logrado consolidar. Esa sería un poco el atenuante a su planteo o la manera de entender, ese planteo que él hace acerca del apoyo a la monarquía. Pero a su vez, ese rey, que es un ex esclavo, que es negro, fue un militar revolucionario, o sea, participó de la revolución,
fue nombrado primero presidente y luego se autoproclama rey, ¿no? O sea, es como un proceso que uno puede decir, bueno, también es un peligro esto de el poder personal, que luego cómo disminuir ese poder personal, ¿no? Cómo lograr volver para atrás cuando hay un abuso de poder, un aumento de poder y una personalización de poder. Es muy difícil que la persona logre después dejar ese poder para pasar un momento de paz, por ejemplo, cuando ya hay mayor paz, más segura están los logros de la revolución, más seguros están los logros de la revolución, volver para atrás en ese poder personal. Eso es algo que pensemos en el caso de Napoleón, por ejemplo, no pasó, sino que por todo lo contrario. Bueno, él una vez que adoptó el poder, cada vez fue centralizando más su poder y pasó de cónsul, por ejemplo, a emperador. Entonces, en ese sentido, es el tema del poder, es un tema presente y difícil de, una vez que se tiene, de dejarlo, ¿no? Pero creo que sí, como decías muy bien, el tema central y que por lo que traemos este autor fundamentalmente es por todo ese planteo de denuncia y por su planteo de colonial, ¿no? Daniela, Buenas tardes. hola. Un poco siguiendo la línea de lo que estaban hablando, a mí me parece que es también tipo reivindicar los derechos, porque como que en esa época los esclavos eran, hay una parte que dice que eran considerados menos que las mascotas. Ujú, Entonces, y después además también dice que las leyes represivas no estaban hechas para los colonos, como que en realidad las leyes era solo para reprimir pues, que no hicieran nada los esclavos, no para defenderlos en realidad. Que me parece que eso, porque por eso dice los nombres de los que eran los dueños y los trataban mal. Principal, para mí, pienso yo que era como para buscar una forma de que en algún momento los castiguen, que la ley también los llegue a ellos. Me ujú. parece que va por ahí. Sí, está bien, está bien. Sí, sin duda que esa denuncia puede llegar a tener una sanción, ¿verdad? Después jurídica, pero al menos, bueno, que se sepa quiénes fueran, que no quede en el olvido, ¿no? Y dar voz a esas personas que muchas de ellas ya no están vivas, que sufrieron esos abusos, prestarles, como quien dice, la voz para denunciar y para que al dejarlo escrito, sin duda, que quede en la memoria también, ¿no? Este, Cecilia, ¿vos estás por ahí? Porque no logro ver a todos de Marco. Ay, bueno, yo dejaría por acá entonces y te dejo a vos. No sé si vos estás vos estás como No, no, anfitriona, no. ta, porque yo estoy con un problema acá que no sé cuál es, que no puedo, este, nunca me había pasado hasta ahora, que me han pedido para grabar y yo no tengo problema, pero no logro poner ni que sí ni que no. Entonces estoy como, trancada Ah, con. Fíjate a ver si vos podés empezar. No sé si vos pensabas compartir pantalla. sí, pensaba compartir pantalla, pero Fíjate igual si puedo podés, empezar. fíjate si A podés ver ahí, hacerlo. déjame ver. ¿Ustedes están viendo ahí mi pantalla? Sí, yo sí, por lo menos. Bien, bien, Yo capaz que ahí está. salgo y vuelvo a entrar para tratar de poder estar de otra manera, porque estoy como que no puedo ni silenciarme ni puedo hacer nada. Esa es la verdad. Bien, bárbaro. Gerardo, vos estás con la mano levantada. Sí, sí, Te quedó levantada capaz que de antes. quería hacer un comentario más. Ah, perdón, Sí, perdón. no sé, ¿puedo? Sí, Sí. claro. Bueno. Ok, no, lo que decía la compañera Daniela con el tema de la ley, ¿no? Me parece que la postura es, o sea, dentro de lo que venimos viendo en el curso, ¿no? Lo que, evidentemente tiene una postura moderna, ¿no? En cuanto al tema de la ley, en cuanto a lo institucional. Primero plantea el tema de las leyes que están hechas para los colonialistas y después, bueno, las leyes que deberían respetarse, leyes que
yo qué sé, en otro ámbito serían las leyes de las Indias, por ejemplo, que deberían respetarse, deberían aplicarse, pero por la distancia, por la colonia, por lo que sea, por la corrupción, no se terminan aplicando. Y yo acá pensaba un poco, bueno, las características propias de los procesos de independencia en América, que de pronto nosotros siempre o generalmente vemos los procesos que han tenido las colonias de España, y de pronto no pensamos en otros países o en otras colonias que se han independizado con otros procesos, ¿no? Evidentemente había que ver cuáles eran los grados de instrucción, cómo era la idiosincrasia, cómo era el pueblo que estaba considerando el autor, ¿no? Para ver con qué se contaba para poder armar una república, o sabiendo ya lo que era una república, ¿no? Sabiendo lo que era otra forma de organización, bueno, tal vez el camino más, como dijo la profesora, más del momento para poder tener mayor control era el absolutismo. Ahora, también estaba pensando en Brasil, por ejemplo, ¿no? Cómo se dio el proceso en Brasil, que el propio Dom Pedro fue el que dio el grito de Ipiranga, y el primer presidente fue por un golpe militar, ¿no? Del Marechal Deodoro. Entonces, a veces está bueno eso, como dijo la profesora, de contextualizar, ¿no? Que a veces tenemos una mirada muy de la colonia hispana, de cómo se ven los procesos independentistas en América Hispana, y a veces está bueno contextualizar que hubieron otras formas otros procesos de descolonización o de independencia en América. Era eso, el comentario primero es eso, ¿no? Que el autor es moderno, no habla de una forma de absolutismo anterior, digamos, a los pensamientos, digamos, no hablaba de un reinado a través de Dios, algún representante de Dios en la tierra, sino que, bueno, hablaba de un monarca que, bueno, que siguiera las leyes o que aplicara las leyes para su pueblo, ¿no? Era eso. Perfecto. Muchas gracias. Sí, incluso hasta en el Río de la Plata hubo un intento monárquico con Carlota, que era, o sea, que también acá en el Río de la Plata hubo quienes este, pudieran ocupar, estaba la posibilidad de un proyecto monárquico, ¿no? Junto con los otros que hubo. Pero está bueno. Sí, es muy compleja la revolución y simultáneamente se da en muchos lados, pero sin duda que había distintos tipos de propuestas en cuanto a cómo organizar el Estado, ¿no? Y la monarquía fue algo que estuvo presente en muchos. Bueno, muy bien, dejamos por acá entonces a Bastei. Bastei está solo en librillo, sí, es un librillo, digamos, nosotros seleccionamos un capítulo, pero si tienen interés, podemos subir a la plataforma el texto completo, ¿sí? Yo no tengo problema, lo pongo como aparte y el que quiera lo puede después bajar desde ahí. Bueno, sé si te dejo a ti entonces ahora. Bárbaro. Bueno, nosotros en principio vamos a volver al continente europeo, ¿ah? Y nos vamos a ubicar en las últimas décadas del siglo XIX, perdón, del siglo XVIII y las primeras del siglo XIX, vamos a poner ahí, con un fenómeno que ustedes seguro conocen, recuerdan del liceo, de otras instancias educativas, que es la revolución industrial, ¿no? Nosotros acá lo que vamos a ir comentando son, bueno, algunas características muy generales de la revolución industrial, de qué, bueno, qué se entiende en principio por revolución industrial, y bueno, y qué implica a nivel de cambios económicos, pero particularmente de cambios sociales, ¿no? Eso ustedes lo recordarán. Bueno, hay toda una serie de la revolución industrial, es un proceso que se da en el campo de la producción, en un lugar eh, muy específico, muy puntual de Inglaterra, eh, y que tiene Disculpe, profundos profe, cambios. ¿Sí? Sí, sí. la PPT no se ve.
¿No la ven? No. A ver, No, no sé si a ver, tiene que ver con esto que te voy a digo que me poner otra. pasa a Ahí mí. saqué, voy a poner otra vez. Gerardo, ¿vos podés dejar de solicitar que grabar la reunión? Porque yo veo un cartel que dice que está solicitando para grabar, pero no puedo contestarte. Capaz que si lo podés sacar, si podés, no Ta, sé si vos podés desactivar eso. creo que no, voy a salir y vuelvo a entrar. ¿Está? Capaz que soy yo que Dale, estoy. como quieras. No Ah, sé, no perfecto. sé. Fíjate vos, Ceci, si podés compartir. Pero igual el cartel quedó. Aunque salió Gerardo, quedó el cartel. No sé qué es. Cecilia, ¿estás ahí vos? A ver ahí. Bueno, ah, vos estás, sí. ¿Ahí ustedes ven? Sí. Ahora Sí, sí. ahora Ahora sí. sí, bien. Está. Sí, tuve que actualizar y salir, entrar, pero bueno, está. Pero si la ven, es lo que importa. Bueno, les decía, Profe, disculpe, capaz que puede poner en modo presentación y ahí no se ve todo lo demás que usted tiene y se ve solo la presentación. ahí, la presentación. Bien. Ahí. Ahí ven, ¿no? Bien. Em, Bien, entonces, lo que les decía ahora es, nosotros esta clase nos vamos a dedicar a ver, bueno, este fenómeno de la revolución industrial, simplemente algunas características generales y particularmente los cambios que implican a nivel social, de la convivencia y de la organización del trabajo, ¿no? Esa serie de cambios que a partir de las primeras décadas del siglo XIX se hicieron muy visibles, ¿no? Especialmente en el ámbito de las ciudades, generaron también a su vez toda una serie de nuevos debates, ¿no? De nuevas preocupaciones político e ideológicas, que no eran nunca, son del todo nuevas, sino que se plantean en otros términos y bueno, porque la realidad de la convivencia, la realidad de la organización, de la convivencia y del trabajo, incluso de la familia, bueno, ha cambiado mucho, ¿no? Así que, en definitiva, lo que vamos a hacer en esta clase, bueno, es eso, ver de qué se trata esto de la revolución industrial, cómo puede definirse ese fenómeno, cuáles son los cambios, las modificaciones sociales que se operaron como consecuencia de la revolución industrial y la repercusión de eso en la emergencia de debates nuevos, preocupaciones nuevas, incluso conceptos nuevos, ¿no? Hay todo un abanico de conceptos nuevos, como socialismo, por ejemplo, que surgen en buena medida como resultado, como consecuencia de los cambios que se están produciendo a nivel de las relaciones productivas, de las relaciones del trabajo, como consecuencia por lo menos en ese contexto, ¿no? En diálogo con ese contexto. Mucho de lo que nosotros vamos a ver ahora, ustedes lo seguramente recuerdan ya, ¿no? De otras instancias, pero bueno, vamos a ordenar un poco esas ideas. En definitiva, vean, nosotros vamos a tomar este texto de Hobsbawm, ¿no? Este texto viene de un libro, de una trilogía de historia del siglo XIX que escribió este historiador, que creo que ya lo habían encontrado en el curso, un historiador inglés marxista que se llamaba Eric Hobsbawm, murió hace como un poquito más de 10 años, y que tiene, bueno, una trilogía sobre el siglo XIX que es ya casi un clásico sobre estas cuestiones, sobre estas problemáticas. Y ahí lo que él hace es definir, este fragmento además lo tienen en las guías que están en EVA, ¿no? En una de las guías que está en EVA,
este fragmento está, y otros, ¿no? Ahí Hoffman se plantea, bueno, ¿qué significa la frase estalló la revolución industrial? Significa que un día, eso de un día es metafórico, obviamente, significa que un día entre 1780 y 1790, por primera vez en la historia humana, se liberó de sus cadenas al poder productivo de las sociedades humanas, que desde entonces se hicieron capaces de una constante, rápida y hasta el presente ilimitada multiplicación de hombres, bienes y servicios. ¿Ah? ¿Qué les parece a ustedes, ¿no? ¿Qué significa esto de se liberó de sus cadenas el poder productivo de las sociedades humanas? Esperen que tengo que salir de acá para ver si están levantando la mano. ¿Maurilia? Para mí se refiere a la mano del hombre, la mano productiva del hombre, que se libera de todas las cadenas de la producción controlada por sus amos, digamos. Adriana. Sí, que en realidad como que el hombre empezó a traspasar los límites, ¿no? Como que se pudo liberar para poder expandirse. Bien, más que para poder expandirse, para poder expandir la producción, ¿no? Bien, vos dijiste ahí algo que es importante de los límites, ¿no? O sea, piensen cuáles son esos límites. Estos límites que vos decís es lo que Hoffman alude con cadenas, ¿no? ¿Había alguien más? ¿Cuáles son esos límites? ¿No? ¿Había alguien más levantando la mano? Laura Dale. Álvarez. Sí, buenas tardes a todos, buenas tardes compañeros, buenas tardes profesores. Yo creo que se refiere más a la liberación de la economía relacionada con la producción y la tecnología. Bien, ahí está. Y Valentín. Incluso los propios límites humanos, porque por la tecnología se produce mucho más, ¿no? Antes era en poco tiempo, ahora se produce Bien. mucho más y en menos tiempo. Y en menos tiempo, ahí está. Tiene que ver con, vamos a armarlo a partir de lo que vienen diciendo ustedes, ¿no? Bien, esto de las cadenas, que, bueno, entre 1780 y 1790 se liberó de sus cadenas el poder productivo de las sociedades humanas. Esto de las cadenas justamente refiere a los límites que decía Adriana y que tiene que ver con los límites de la capacidad humana de producir, ¿no? De la capacidad del cuerpo humano de producir, ¿no? La revolución industrial lo que implica es que gracias al desarrollo tecnológico, que ya me dirán ustedes en qué consiste, gracias al desarrollo tecnológico, ¿no? La capacidad productiva, la capacidad de una sociedad de producir bienes, de elaborar bienes para el comercio, se libera, se deshace de los límites que le impone la capacidad humana de trabajo, ¿no? Ahora la tecnología lo que permite es potenciar esa capacidad de trabajo, ¿ah? Esa capacidad humana de crear, de producir, de elaborar bienes, ¿ah? Y permite producir, como decía Valentín, mucho más en menos tiempo, ¿no? ¿Por qué se puede producir mucho más y en menos tiempo? Y bueno, porque es la tecnología la que permite separar la productividad de una sociedad de la capacidad del cuerpo humano de trabajar, ¿no? Ya esa capacidad humana de producir, ese límite a la capacidad humana de producir, ya no es lo que determina la capacidad de una sociedad de producir. ¿Ah? Entonces,
justamente por eso dice, se liberó de sus cadenas, porque la tecnología permite producir mucho más en mucho menos tiempo. ¿Ah? Por eso dice esto último, ¿no? Una constante, rápida y hasta el presente ilimitada multiplicación de hombres, bienes y servicios. ¿No? Es lo que ahora se Laura, denomina... Ah, perdón. Sí, no, estaba con la mano levantada. que ahí va la relación de demanda con producción. O sea, al multiplicarse los hombres va a haber más demanda y va a haber más necesidad y por lo tanto más producción y empieza la cadena de mercado, ¿no? Bien, bien. Viste que Lacan no habla de la demanda, pero es cierto, ¿no? En la medida que la revolución industrial nuclea a la población en las ciudades, ¿ah? Y en la medida en que los bienes industriales se distribuyen por todo el mundo, ¿no? Que eso es otro de los cambios que involucra la revolución industrial. Los bienes industriales se distribuyen, se comercian en todo el mundo. Es también una época de gran expansión comercial. Bueno, se crea también la demanda de esos productos, ¿no? Y se genera un mercado para esos productos. Él acá está particularmente hablando de la producción, pero es cierto lo que vos decís, ¿no? Es la propia revolución industrial, o puede entenderse que es la propia revolución industrial la que genera su demanda, ¿no? En la medida que nuclea grandes poblaciones en las ciudades, en la medida que se expande por todas partes del globo. O sea, no la revolución industrial en sí misma, sino los productos elaborados en los talleres y fábricas. ¿Saben? ¿Alguien más ahí con la mano levantada que yo cuando estoy Adriana, compartiendo pantalla no los veo? Adriana. Sí, yo. Lo que dice Hobsbawm es que en realidad lo que triunfó en esa época fue la revolución industrial, pero capitalista, Sí, porque claro. justamente eso era lo que yo quería decir cuando decía de expandirse, que en Claro. realidad lo que triunfa es la clase media o burguesa liberal, por Sí, todas esas cadenas que logra que se empiecen a romper, ¿no? ahí está. Sí, 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 sin duda la revolución industrial es un proceso que se da en el marco del capitalismo y que contribuye a expandir el capitalismo y a expandir la burguesía por todas partes del mundo. ¿No? La burguesía lleva sus productos, lleva sus capitales, ¿no? Muy, muy rápido los traslada fuera de Inglaterra, ¿no? Tanto sus productos como los propios capitales generados en el marco de la revolución industrial. Entonces, sí, para Hobsbawm eh, es sin duda una revolución burguesa, es una de las revoluciones burguesas y es un gran triunfo de la burguesía. ¿No? Es un gran triunfo de la burguesía. Bueno, entonces él dice, esto es lo que ahora se denomina técnicamente por los economistas el take-off, ¿no? Take-off en inglés significa despegue, ¿no? Es un despegue productivo. Ninguna sociedad anterior había sido capaz de romper los muros que una estructura social preindustrial, una ciencia y una técnica defectuosas, el paro, el hambre y la muerte imponían periódicamente a la producción. ¿Ah? Entonces, para Hobsbawm era, bueno, a partir de la revolución industrial, lo que cambia, ¿ah? Es que, bueno, la productividad de una sociedad se separa, digamos, no depende, ¿ah? De la capacidad humana de producción. ¿Ah? Más bien lo que hace la tecnología es potenciar esa capacidad humana de producir, ¿no? Potenciar a nivel de un gran despegue productivo, ¿no? Que cambia sustancialmente las posibilidades productivas y de distribución de bienes, ¿no? Esto ustedes seguramente recuerden que se da a partir de una mecanización de la producción. ¿Ah? O sea, lo que ocurre en los talleres es que se introduce tecnología, se introducen máquinas, ¿ah? Que permiten, bueno, a esto, ¿no? Potenciar el trabajo humano para producir mucho más en menos tiempo. ¿Cuál es la tecnología que se introduce
que en estas primeras décadas de revolución industrial es la clave de ese despegue productivo. Voy a mirar. Matías. Estaban Luciana y Laura primero. Ah, perdón. Luciana, después Laura, después Matías. Profe, con respecto a los talleres, está preguntando, o sea, ¿qué cambia en esa mano de obra más Claro, artesanal, digamos? claro. Bien, puede tener que ver, capaz que le estoy errando, el trabajo en serie, como... Sí, es verdad, el trabajo empieza a ser trabajo en serie, es verdad, el trabajo del artesano que participa en todo el proceso productivo cambia para convertirse en un trabajo en serie, en el trabajo del obrero proletario que es en serie. Pero eso es posible porque se introduce ¿qué? Laura. Si no mal recuerdo, profesora, la máquina a vapor. Bien, la máquina a vapor, ahí está, es la maquinaria el ahí tranvía. está. Ahí está, es particularmente la máquina a vapor, ¿ah? Que es en realidad la máquina a vapor es la base tanto de la maquinaria de los talleres como del ferrocarril, como de el barco a vapor, fundamental para la Sí, expansión comercial. sí, ¿Ah? profesora. Pero yo quería agregar una cosa que me había quedado Dale. en el tintero recién, es que si bien fue una gran explosión industrial, como ustedes dicen, también hubo una gran desigualdad ahí en la revolución industrial, porque al haber concentrado tanto trabajo, tantas personas en trabajo, también hubo un déficit en lo que era el abuso del trabajo y la producción. Entonces ahí, o sea, sí se logró llegar a un despliegue industrial, pero a su vez se retardó un poco la sociedad ahí. Porque la burguesía sí explotó, pero los pobres se hicieron más pobres, si no mal recuerdo. Bien, está bien, Laura. Esto que vos traes primero, es un debate historiográfico. ¿Ah? Eso es un debate historiográfico. Bueno, ¿en qué medida la revolución industrial está claro que para algunos significó un gran enriquecimiento? Como decía Adriana hace un rato, es un gran triunfo de la burguesía, ¿ah? Pero para otros sectores significó un enorme empobrecimiento, o más que empobrecimiento, porque quizás pobres habían sido siempre, un gran deterioro en las condiciones, en sus condiciones de vida. ¿Ah? Entre los sectores populares y entre los sectores trabajadores, la revolución industrial cambia todas las estructuras de vida de los sectores populares. Cambia el lugar de la vivienda, ¿no? Las formas del trabajo, la retribución del trabajo, cambia hasta los vínculos familiares. ¿Ah? Entonces, ahí tenemos otra consecuencia que a nosotros, que es importante para lo que nosotros vamos a trabajar hoy. Bueno, la revolución industrial, por un lado, enriquece muchísimo a la burguesía. ¿Ah? Es un gran triunfo de la burguesía. Por otro lado, tiene toda otra serie de consecuencias sociales que especialmente entre los sectores sociales son muy duras. ¿Ah? Y que desestructura todas las formas de vida tradicionales de los sectores populares. Para empezar, cambia el ámbito del trabajo, ¿no? El trabajo era trabajo fundamentalmente rural, ¿no? La mayoría de la población vivía en el campo y realizaba tareas rurales asociadas a la producción agrícola ganadera. ¿Ah? Y el trabajo urbano en el marco de una fábrica, ¿ah? Es totalmente distinto, ¿no? La forma de retribución del trabajo cambia. Igual no quiero seguir porque está Marcelo con la mano levantada y te escuchamos, Marcelo. No, solo como una puntualización. Todo esto que yo estoy hablando no es donde Marx hace el materialismo histórico, digo, donde justamente desarrolla todo este análisis.
Bueno, el marxismo justamente es una de las propuestas político-ideológicas que surgen en el contexto, en el marco de la revolución industrial, ¿no? Marx y particularmente Engels, ¿no? Que en realidad había reflexionado mucho también, en general, en textos menos conocidos, pero que había reflexionado mucho también sobre las condiciones de la clase obrera, bueno, están respondiendo, están debatiendo con esta realidad fruto de la segunda revolución industrial, ¿no? Están buscando respuestas a las problemáticas que había generado la revolución industrial entre las clases obreras, ¿no? Que Engels además conocía muy bien porque él mismo era un industrial, ¿no? Y él había vivido mucho tiempo en Inglaterra, entonces, bueno, conocía muy de cerca, muy de primera mano esas problemáticas. Pero sí, el pensamiento marxista es uno de estos planteos que surgen en ese contexto y como respuesta a las circunstancias generadas por la revolución industrial. Gerardo. Bueno, me sumo más o menos a verlo desde el punto de vista más de las ideas de Marcelo. También estamos hablando, cuando el texto dice entre 1780 y 90, ¿no? Estamos hablando de la consolidación de los derechos de primera generación, ¿no? Que son los que directamente son las grandes reivindicaciones de la burguesía, ¿no? Para poder Sí. moverse libremente. Si eso no es liberar de las cadenas el poder productivo, junto, por supuesto, con los avances tecnológicos, creo que resulta bastante claro en ese contexto, repito, ¿no? El plano de las ideas, ¿no? Sí, yo no iba a traer eso ahora, pero bueno, ya que vos lo decís, lo planteo, por lo menos lo menciono. Hobsbawm piensa que la revolución, que la revolución industrial y la revolución francesa son como una doble revolución, ¿no? Él habla de la doble revolución, en el sentido de que la revolución francesa, en la medida que consolida algunas reivindicaciones y derechos propios de la burguesía, ¿ah? Y por otro lado, la revolución industrial consolida la dimensión económica que favorece a la burguesía, son como dos caras de la misma moneda, ¿no? La revolución francesa es la revolución política de la burguesía, la revolución industrial es la revolución económica y social de la burguesía, ¿no? Ese es el planteo que hace Hobsbawm, ¿no? Como las piensa como una doble revolución. Luciana. No, sí, en base a lo que decía el compañero, en realidad como que políticamente había que hacer un camino para poder llegar a tener el control del mercado también. Había que derrocar a ciertos sistemas que ya estaban, que Sí. no permitían ese desarrollo, digamos. Bueno, que actúan como obstáculos, ¿no? Bien, como las aduanas internas, por ejemplo. Bien, entonces, es justamente lo que desencadena, vamos a retomar un poquito el hilo, justamente lo que desencadena ese take-off productivo del que habla Hobsbawm es la introducción de la máquina a vapor, ¿no? Que reestructura todos los espacios de trabajo, las formas de producir, y que también introduce cambios en los medios de transporte, ¿no? Ustedes habían dicho por ahí, o creo que alguien lo había mencionado en el chat, el ferrocarril o el barco a vapor, bueno, son todas innovaciones tecnológicas que la máquina a vapor hace posible y que suponen un cambio productivo enorme y son la base tecnológica, digamos, de ese take-off productivo. Entonces, ustedes decían, eso posibilita un gran desarrollo de la burguesía, ¿no? Asociado también a sus conquistas políticas, que es lo que decía Gerardo ahora, ¿no? Que además también le permiten una expansión, una gran expansión, ya no solo por Inglaterra ni por Europa, sino por buena parte del mundo, ¿no? Los productos que se elaboran en las fábricas inglesas, todos sabemos que llegan al Río de la Plata, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es parte de la expansión que genera, que la revolución industrial hace posible, ¿no? Que estas nuevas tecnologías hacen posible. Y por otro lado,
también introducen toda una serie de cambios en el mundo del trabajo, ¿ah? Que a nosotros nos van a importar particularmente porque, bueno, buena parte no, todas las corrientes ideológicas que nosotros vamos a empezar a ver ahora, de una u otra manera reflexionan sobre la cuestión del trabajo, ¿no? ¿En qué condiciones se realizaba ese trabajo? Bueno, seguramente ustedes lo recuerden muy bien del liceo, porque además es una cosa de la que nunca se olvidan, siempre se acuerdan. En primer lugar, es trabajo asalariado, ¿no? Eso ya es una novedad. No porque el trabajo asalariado en sí mismo fuera del todo nuevo, ya existía, sino porque no era la forma de retribución del trabajo dominante. O sea, el trabajo asalariado existía, pero no era masivo, no era generalizado, ¿ya? A partir de la revolución industrial, ¿ya?, especialmente en las ciudades, el trabajo asalariado se convierte en la forma masiva de retribución del trabajo, ¿no? En las fábricas, el obrero trabaja por un salario, ¿ah? Pero además, el sistema fabril implica toda una serie de cambios en cómo se realiza el trabajo y lo que esas condiciones implican para el trabajador, ¿ah? En primer lugar, esto ya lo habíamos comentado, ¿no? El ámbito fundamental del trabajo ya no es el medio rural, sino es el medio urbano, ¿no? El obrero vive y trabaja en las ciudades, ¿ah? Las ciudades se llenan de gente, digamos, ¿no? Aumentan muchísimo su población, porque, bueno, justamente porque las fábricas atraen grandes masas de personas y hay toda una serie de cambios que se están dando en el medio rural que también hace que la gente se traslade del campo a las ciudades para trabajar en las fábricas. Entonces, las ciudades aumentan muchísimo su población, ¿ya? Y eso satura, ¿no?, excede las posibilidades que esas ciudades tenían de sustentar a toda esa población que vivía, que se estaba trasladando, porque además es un proceso muy rápido, ¿no? En pocas décadas van duplicando su población, ¿no? Entonces, eso excede la infraestructura de las ciudades, ¿no? Particularmente las posibilidades de higiene de esas ciudades, ¿no? La capacidad de brindar habitación de esas ciudades. Entonces, en general, lo que ocurre es que las condiciones de vivienda de los sectores trabajadores son espantosas, ¿ah? Son espantosas. Por Cecilia, eso, sí, ¿vos querés compartir pantalla en este momento? no, no, porque ahora, después, Porque porque tengo, y me parece, fíjate si yo pongo, si me podés poner a mí de coanfitriona, a porque ver, me te parece que pongo. sos vos la que me trancaste la posibilidad Ah, de, que yo te porque saqué. Gerardo salió y entró y no era él. Se ve que vos me sacaste la calidad de coanfitriona y no puedo moverme, Vos, digamos. yo te tengo, No puedo mover el chat, por yo ejemplo, ahí te para leer tengo, lo que pone. ahí lo que yo tengo es que vos sos anfitriona. Me dice Cecilia Arias, anfitrión. Ah, no Entonces, sé qué pasa no, entonces. Está. no puedo cambiar No te nada. preocupes, no te preocupes. Les aviso que no puedo leer el chat por si alguien me quiere decir algún mensaje. Igual lo puedo leer al final de la clase. Pero, te quería avisar lo de la pantalla por las dudas, porque en realidad la pantalla que estabas compartiendo era cuando la persona hablaba. Este, por eso no. Ahí está. No, porque la había dejado para compartir un texto que vamos a ver después, pero ahora igual les pongo, ahora se las pongo después. Em, bien, entonces, entonces, uno de los temas que nosotros vamos a ir viendo ahora que se discuten es justamente cómo se deberían o cómo idealmente
deberían organizarse las ciudades para brindar una calidad de vida razonable a todos sus habitantes. Y bueno, y justamente ese es un nuevo tema de discusión y de debate que tiene que ver con este gran éxodo rural hacia las ciudades industriales que está viviendo en esta etapa Inglaterra, ¿ah? En esta etapa de la revolución industrial. Eso un poco después cambia. Pero en principio todo esto está ocurriendo en Inglaterra. Pero además, el sistema fabril para el trabajador implica no solamente que es asalariado, no solamente que vive en las ciudades, hacinado, con todas las carencias de higiene imaginables, implica además un régimen del tiempo, un manejo del tiempo y un manejo disciplinario totalmente distinto, ¿no? Los reglamentos de conducta de las fábricas son militares, ¿no? Son reglamentos disciplinarios que regulan toda la conducta del obrero, desde que entra hasta que sale del taller, ¿ah? Que imponen multas en caso de que el obrero no cumpla con alguna de esas disposiciones reglamentarias, se le van descontando multas de su salario, y son reglamentos sumamente estrictos, ¿no? Que si charla con alguien, si demora en el baño más de 3, 4, 5 minutos, si se distrae, si se le pasa, ¿no? Entonces, bueno, todo eso son formas de regular el trabajo que implican toda una serie de cambios en las formas de organizarse. Además de las condiciones del trabajo que ustedes seguro ya conocen, ¿no? Los sueldos son muy bajos, no alcanzan para cubrir los gastos mínimos de una familia, por eso trabajaban todos, hombres, mujeres y niños, y los niños en general empezaban a trabajar muy chiquitos, ¿ah? Para algunas tareas, además, los niños son particularmente útiles porque son más chiquitos, entonces eso ya seguro que lo saben, en las minas de carbón trabajaban los niños porque, bueno, porque para los niños moverse dentro de las minas es mucho más fácil, muy entre comillas, bueno, por una cuestión de dimensiones, ¿no? Marcelo, estás con la mano levantada. Sí, disculpe, yo a veces participo para ver si voy haciendo un buen razonamiento o sigo la clase. En realidad, yo leí un poco, un par de veces, y unos textos sobre que en realidad esto es como que no tiene corazón el burgués, ¿no? Digo, el ser humano se convierte en un animal. Así lo dice Marx, como que deshumaniza, ¿no? Es un poco, digo, por lo que yo he leído en los industriales, hay casos espantosos, ¿no? Bueno, hasta hoy en día, ¿no? Pero es un poco eso. Es eso, sí, sí, sí. Es a eso a lo que se refiere Marx, ¿no? Marx lo que estaba haciendo ahí, Marx efectivamente dice que el trabajo asalariado deshumaniza al hombre, y justamente, bueno, un poco lo que está haciendo es una reflexión sobre estas circunstancias. Nosotros en las clases que vienen lo vamos a trabajar, ese planteo de Marx, pero bueno, sí, está respondiendo a estas circunstancias en las que se realiza el trabajo industrial, ¿no? Particularmente a esto que es otra cosa que también es nueva, que es otra cosa que también es propia del sistema fabril, y es que el obrero realiza siempre la misma tarea, ¿no? El obrero siempre, en una fábrica, el obrero siempre hace lo mismo, no participa en todo el proceso productivo, ¿no? Siempre cumple la misma tarea. Eso es algo que le preocupa a Marx, que le preocupó a Marx, y que él trabaja en un texto que nosotros vamos a ver en este curso, que se llama El trabajo enajenado, pero no solamente a Marx, ¿no? Otros socialistas anteriores a él, como Fourier, planteaban esto, ¿no? Bueno, que en realidad esto de siempre cumplir todo el día la misma tarea deshumaniza, ¿no? Uno de los que dicen eso es Fourier, ¿no? No hay felicidad posible cuando yo tengo que hacer todo el tiempo 12 horas de trabajo exactamente lo mismo, ¿no? Fourier asociaba eso a la felicidad, Marx también, ¿no? La idea que luce es alienación y esto que vos decías, a la deshumanización, ¿no? Pero sí, esa es otra de las características del sistema fabril. El obrero hace todo el tiempo lo mismo, todo el tiempo la misma tarea. Daniela. Buenas tardes. Sí,
dos cosas. Uno que hablábamos de vi que estaba hablando del trabajo de los niños, inclusive lo vimos en otra materia en fundamentos, el tema del sistema de las camas calientes, que inclusive hacían los niños dormir ahí mismo en la fábrica. Claro. Y es otro que estaba hablando del inclusive creo que están los compañeros poniendo ahí también en el chat la famosa película de Charlie Chaplin. Ahí está, claro, la película de Chaplin muestra tiempos modernos, ¿no? Tiempos modernos lo que muestra, bueno, es esa idea de cómo el obrero se queda como trancado en un engranaje, ¿no? En eso de, bueno, siempre apretar la tuerca, en un momento el engranaje se lo lleva, ¿no? Bien. Denis, después Laura. No, eso justamente, que no, lo que mejor explica todo esto que estábamos hablando son, bueno, esa película y otros cortos de Charles Chaplin, ¿no? Eso era nada más. Exacto, ahí está. Bien. Yo tomando lo que había dicho Marcelo del carbón, de la fábrica de donde se extraía el carbón de los niños, y que leí en un texto ahí que los niños nacían y morían dentro de las minas de carbón. Sí, bueno, que se morían seguro, no sé si nacían, pero que se morían seguro. Claro, no, Porque además, claro, porque ellos eran utilizados porque a lo que eran chiquitos podían meterse adentro y podían caminar en las cuevas de carbón que habían. Entonces claro, podían trasladar claro. el carbón para afuera y las explosiones y todo eso que habían también, digo, perjudicaban mucho a los niños. Niños y Perdón, mujeres también, Sí, y perdón que hombres me también. meta, pero lo de que nacían en las fábricas es literal. Había algunas, no todas, en las que hacían que las mujeres parieran en las fábricas y las ponían a trabajar de vuelta. Sí, y lo bueno, vi. claro, porque esto de la licencia por maternidad y todo eso no existía, ¿no? No había el trabajo no estaba legislado, regulado en ningún sentido, ¿no? El Estado no intervenía en eso, ahora vamos a ver por qué, pero básicamente porque se entendía que era una relación privada, que bueno, que el contrato laboral eh, se daba en el marco del derecho privado, entonces el Estado no tenía nada que hacer ahí. Entonces sí, no hay ninguna regulación, ningún tipo de regulación del trabajo, ¿ah? Menos licencia por maternidad y demás, ¿no? Pero además, bueno, en las minas ustedes saben que se trabaja con explosivos, pero además se trabaja con materiales tóxicos que perjudican todo el sistema cardiovascular, ¿ah? Respiratorio particularmente, ¿ah? Pero además las minas se derrumban, ¿no? Hoy en día no, pero entre finales del siglo XVIII y del siglo XIX, que hubiera derrumbes en las minas era una cosa muy común, ¿no? Y como no había ningún tipo de seguridad, bueno, los trabajadores se morían ahí, inclusive si eran niños, ¿no? Laura. Hoy en día sí, profesora, porque yo recuerdo cuando se derrumbó la mina en Chile, que habían quedado los 33. Ah, ¿se acuerdan los? ¿Verdad? Sí, No, sí, no le quiero discutir, sí, pero sí. digo, una excepción, pero que confirma la regla. No me acuerdo qué bien qué fue lo que pasó, pero sí, hubo un derrumbe. Igual sobrevivieron todos, ¿no? Porque había otro tipo de medidas de seguridad que no, que Sí, no pero murió tuvieron nadie. que ¿Se ser acuerdan que ayudados de fueron un otros montón lados. de tiempo? Yo ni me acuerdo cuándo fue. Que harán Claro, unos sí, 15 sí, años por claro, ahí. claro. Bien, Gerardo. Bueno, ya que apelan al cine, también tenemos aquella otra película, Metrópolis, de Fritz Lang, que, Ah, en la, la de Fritz en la que, Lang. bueno, el personaje el personaje en el medio era que generaba como la lucha entre los dueños de las fábricas y los obreros, ¿no? Y bueno, después se llega a una solución de un acuerdo y una visión romántica así en cuanto a las relaciones de producción. Pero creo que precisamente es una buena lectura porque Chaplin era más bien una cuestión de denuncia y un posicionamiento político claro que Chaplin tenía, ¿verdad? Eh, y Fritz Lang lo pone de un lado ya rozando, digamos, no sé si la ética del trabajo, pero
digamos, como que las leyes laborales, digamos, o el acuerdo final, digamos, es como La posibilidad de conciliación. exactamente, es el punto final y creo que es una película súper interesante para la disciplina en la que estamos, ¿no? Sí, está en YouTube. Yo recuerdo haberla visto hace mucho tiempo en YouTube. ¿Denis? No, y ya que estamos también en el marco de bajar a lo que hemos logrado ver a través de los medios, los Peaky Blinders, otra serie, que si bien no está al 100% con esto, muestra claramente lo que fue eh, la revolución de las fábricas, la revolución industrial, lo que era la mafia y lo que era la burguesía, y lo que era la influencia política extranjera, el mercantilismo, todo era a través o sea, de agua, a través de barcos, todo contrabando, y luego a través del carbón, el vapor, y justamente lo que tú me marcás dentro de que todo lo que era laboral era netamente en la fábrica, existían abusos, pero horribles, y esa serie aborda eso, si bien está orientada en los años de la Primera Guerra y Segunda Guerra Mundial, muestra también claramente que eso se sostuvo en el tiempo, este, bueno, hasta no hace mucho, porque estamos hablando de que lo que usted puso, 1700, 1800, 1600, 1700 y Segunda Guerra Mundial y seguíamos igual. Eh, Bueno, no puedo decir mucho porque no la vi, así que bueno, recomiendo. no sé, no lo sé, no lo sé. No la vi, no, nunca como que me llamó la atención. Así que no sabría qué decirte, pero puede ser, claro. Igual si se desarrolla en la Segunda Guerra Mundial, ya es como, estamos hablando como de tercera revolución industrial, ¿no? Como otra etapa. Nosotros acá estamos hablando de la primera, ¿no? Aunque después quizás hagamos alguna mención a la segunda cuando veamos Stuart Mill. Pero bien, entonces, nosotros al principio dijimos que en relación a todas estas problemáticas, que además se dan muy rápido, ocurre muy rápido, ¿no? Los cambios se hacen visibles en poquitas décadas, ¿no? En muy poco tiempo, en el lapso de vida de una persona, los cambios se hacen muy visibles, ¿no? Como que rompen la vista, ¿no? El pauperismo, de hecho, alguien lo decía hoy en el chat, yo quería retomarlo y después me olvidé. De hecho, el pauperismo de los obreros, y pauperismo es un concepto que surge en este contexto, ¿no? Para hablar de algo que nosotros podríamos asimilar a la pobreza extrema, ¿eh? Pero es un concepto bien propio de esta época, lo del pauperismo, ¿no? Eh, eso es un fenómeno que impacta mucho a todos los niveles, ¿no? Y uno de los niveles es, bueno, justamente el político ideológico, ¿no? Entonces ahí nosotros vamos a ir presentando varias corrientes que discuten una serie de temas comunes, pero que también tienen distintas visiones entre ellas y se critican unas a otras, ¿no? Entonces vamos a empezar por una visión que es típicamente, que fue típicamente burguesa, que es lo que llamamos el liberalismo conservador. Esta época, las primeras décadas del siglo XIX, es la época del surgimiento del liberalismo, ¿no? El liberalismo surge en este contexto como ideología típicamente burguesa, se divide en dos vertientes. Normalmente se divide entre liberalismo conservador y liberalismo reformista, liberalismo progresista. En el contexto nuestro se tendría a usar el término progresismo más bien, pero bueno, en definitiva son las dos grandes corrientes del liberalismo, ¿no? Que es de esta época, ¿no? Es una ideología, es un proyecto político que se configura en las primeras décadas del siglo XIX. ¿Ah? Nosotros ahora vamos a presentar algunas cuestiones generales del liberalismo conservador, pero después cuando veamos a Stuart Mill, vamos a ver un pensador típico del liberalismo reformista, ¿no? Vamos a ver de qué se trata esto del liberalismo conservador, en principio. ¿Ah?
En primer lugar, el liberalismo, ustedes saben que es una ideología que defiende la propiedad privada, ¿no? Defiende la legitimidad de la propiedad privada, o sea, la propiedad privada es legítima, es un derecho, y como tal debe ser protegido por el Estado y por la ley. En eso estarían de acuerdo tanto liberales conservadores como liberales progresistas. Y lo otro es la defensa de la libertad individual, ¿no? Ese es el otro pilar que tiene el liberalismo y que tienen ambos en común, ¿no? La libertad individual es un derecho, y por lo tanto debe ser protegida por el Estado y por la ley. Las diferencias un poco tienen que ver en cómo se concibe esa libertad, ¿no? ¿Qué es eso de la libertad individual, ¿no? Y en qué se expresa la libertad individual, ¿no? Entonces, ¿qué dicen los liberales conservadores? Bueno, la propiedad es un derecho natural, primordial, que siempre debe ser defendido, y que está antes que cualquier otro derecho. Lo mismo la libertad individual. La libertad individual, dentro del liberalismo conservador, se entiende en general como libertad negativa, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Esto de libertad negativa y libertad positiva es una clasificación de Isaiah Berlin, que él lo que dice es, bueno, ¿qué es la libertad negativa? Es la libertad como nosotros la vimos en Hobbes, ¿no? La libertad entendida como, bueno, yo puedo hacer todo lo que puedo llevar a cabo sin obstáculos. O sea, soy libre hasta que me encuentro con un obstáculo que me impide realizar mis acciones, ¿no? Esa es la idea de la concepción de libertad negativa, ¿no? La libertad entendida como todo aquello que puedo hacer hasta que encuentro un obstáculo, ¿no? Entonces, desde la perspectiva de el liberalismo, desde la perspectiva del liberalismo conservador, entonces, bueno, la libertad es todo aquello que el individuo puede hacer sin enfrentarse con un obstáculo, particularmente con un obstáculo legal o estatal. Es la libertad de producir, la libertad de comerciar, la libertad de empresa, ¿no? Todas esas libertades fundamentalmente económicas, fundamentalmente vinculadas a la propiedad privada, que es todo lo que se puede hacer sin que aparezca un obstáculo, ¿no? Y ese obstáculo particularmente se entiende como la ley, ¿no? A veces incluso como los sectores populares, ¿no? Como los sectores populares que irrumpen limitando determinados derechos a la propiedad. Entonces, eso se entiende como libertad individual. ¿Qué más vinculado a esto de la libertad individual? Lo que piensan los liberales conservadores es que además la propiedad y la riqueza son resultado de esa libertad individual, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en la medida en que yo como individuo, ¿no?, pueda trabajar, hacer uso de mi capacidad, de mi capacidad de trabajo, hacer uso de mis capacidades intelectuales, sin obstáculos, sin encontrarme con ningún obstáculo que me lo impida, que me limite, entonces, bueno, esa capacidad de trabajo y esas capacidades intelectuales, físicas o lo que sea, me van a permitir acumular propiedades, enriquecerme. Entonces, lo que se debe hacer, ¿no? Lo que debe hacerse para que los individuos se enriquezcan y que por lo tanto la sociedad se enriquezca es, bueno, dejar a los individuos a que hagan uso de su libertad. Por eso, lo que entiende el liberalismo conservador es que la propiedad y la riqueza son fruto del mérito individual, son fruto de la libertad individual y de lo que yo hago sin obstáculos con mi libertad individual. Por eso también la propiedad aparece como derecho, ¿no? Porque es resultado de un derecho esencial que es la libertad individual. Laura. Perdón, profesora, tomé apunte de todo, pero me quedó una duda.
Libertad negativa, estamos hablando de la libertad negativa acá. Libertad, claro, es libertad negativa, todo lo que podés hacer sin encontrar un obstáculo. Perfecto, muchas gracias. ¿Verdad? Es esa concepción, por favor. Entonces, ¿qué es lo que piensan los liberales conservadores, así, los más puros, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que piensan? Es que si la propiedad y la riqueza es resultado de lo que cada uno hace con su libertad, ¿ah? Entonces las desigualdades, por más extremas que sean, son legítimas. ¿Ah? O sea, está bien que haya desigualdades sociales. ¿Por qué? Porque, bueno, porque si yo me enriquecí trabajando mucho, y me enriquecí mucho y mucho y mucho y mucho, y he acumulado grandes propiedades y grandes riquezas, ¿ah? Y otro no trabajó nada, bueno, no quiso trabajar, entonces es legítimo que yo acumule muchas propiedades y que el Estado proteja mis propiedades, ¿ah? Y que el otro que no quiso trabajar, ¿ah? Que quizás no era tan capaz como yo, pero bueno, era menos talentoso que va a ser, bueno, entonces no es pobre. Entonces no puede satisfacer sus necesidades básicas, ¿no? Es una perspectiva que justifica esas grandes desigualdades. Entonces, si lo mío es estrictamente resultado del mérito individual, ¿no? Que es la perspectiva que tiene esta vertiente, bueno, todo lo que yo tengo, mis riquezas, mis propiedades, es resultado del mérito individual, bueno, entonces, ¿no? Que yo sea más rica que otros, y no importa qué tan extremas sean esas desigualdades, es legítimo desde esta perspectiva. Marcelo. Creo que un poco esa idea llegamos hoy en día a hace 20 años, más o menos, gente que fundamenta hoy en día a Hayek, que incluso no cree en la desigualdad social o en la justicia social, directamente dice que es algo coloquial o que es un circo, ¿no? Es un poco ese razonamiento que Bueno, va. sí. Son perspectivas que siguen vigentes, ¿no? Que incluso siguen vigentes como en el sentido común, ¿no? Que lo escuchamos decir, ¿no? Son perspectivas que sí, que siguen efectivamente vigentes, ¿no? Porque, bien, Marcelo, ¿querías decir algo más? Luciana. Sí, ideas que siguen vigentes porque, ¿por qué no? Ideas que siguen vigentes, pero que tenían también o tienen un sustento filosófico desde ese siglo, desde antes, que el positivismo hace además fuerte, ¿no? Esto de, por ejemplo, lo que planteaba Durkheim, por ejemplo, el sociólogo, de que la sociedad tenía que ser desigual para tener un equilibrio, por ejemplo. Entonces, había Sí. mucha gente muchos pensadores, como otros obviamente que estaban en contra, pero digo que el positivismo hace lo suyo y que hoy sigue increíblemente existiendo porque, bueno, hay gente que tiene que fundamentar que eso es así para que no se caiga el sistema que sigue siendo desigual, claramente, pero se tiene que seguir fundamentando de alguna manera. Bueno, bien, bien. Entonces, recuerden igual bueno, que se entiende que la desigualdad social es legítima, pero recuerden que en todas las corrientes de pensamiento que nosotros venimos trabajando hasta ahora, y el liberalismo no es ajeno a todas las corrientes de pensamiento del siglo XIX, perdón, del siglo XVIII, de hecho, bueno, toma mucho de la Ilustración, por ejemplo, uno de los pilares era la igualdad, ¿no? La igualdad era uno de los pilares y el liberalismo también hace de la igualdad uno de sus pilares. Pero para esta vertiente del liberalismo, la igualdad es igualdad ante la ley. ¿Ah? Lo que una sociedad debe asegurar es la igualdad ante la ley. ¿Ah? La igualdad ante la ley no necesariamente implica igualdad social. ¿Ah? Y después, algo que sí es un tema que hoy está en discusión y que es muy vigente, es el problema de la intervención del Estado en la vida económica y social,
¿no? El liberalismo conservador defiende lo que se llama un Estado juez y gendarme, ¿no? Un Estado que en realidad no interviene en las relaciones económicas, no interviene en las relaciones sociales, entre ellas las laborales, lo que hace es garantizar justicia y vigilancia, digamos, y seguridad, ¿no? Es un Estado que no interviene en relaciones económicas y sociales, o que no debería intervenir en relaciones económicas y sociales, ¿no? No, porque no debería obstaculizar la libertad de empresa. ¿Ah? Por eso vieron que nosotros decíamos al principio, en algún momento, a raíz de alguna de las intervenciones de ustedes, decía, bueno, en realidad el trabajo no está legislado, el trabajo asalariado no estaba regulado legalmente de ninguna forma, porque se entendía justamente que las relaciones laborales pertenecían al ámbito privado, digamos, y que el Estado no tenía demasiado que hacer ahí. Había levantado la mano Denis, creo. No, no, me llamo el silencio mejor. No, porque me iba a explayar mucho, disculpen. Bien, Luciana. No, en realidad era como esto de que si ese Estado más interventor empieza a surgir más sobre el fines del siglo XIX y XX, recién Bueno, ahí, ¿no? sí, un poquito antes, claro. Un poco, sí, es posterior, es de la segunda mitad del siglo XIX, seguro. ¿Ah? Marcelo. Profesora, disculpe que participe, pero el tema me encanta. Si ve que me voy un poco a la rama, dígame. Yo en realidad creo que en toda esta ecuación que la burguesía ha justificado hasta la religión, lo del derecho jurídico, la vida, la propiedad por encima de la vida, y todo ese tipo de cosas, yo creo que se le escapó solo una cosa a la fábrica. Se le escapó que se empezaban a juntar, ¿no? Los obreros se empezaron a hacer su realidad de vida y vino el sindicalismo. ¿Por ahí está bien lo que yo estoy entendiendo? Pues yo, Porque mirá que al principio la asociación de obreros era ilegal. En los primeros años de en esta primera revolución industrial, después hay una segunda, pero en esta etapa de primera revolución industrial estaba prohibido organizar sindicatos. Las asociaciones obreras eran ilegales. Se legalizaron después, segunda mitad del siglo XIX. Eran incluso desaparecidos y hasta asesinados aquellos que tenían intenciones Sí, de sindicalizarse. Esa era la realidad en ese sí, tiempo. sí, claro. Eran muy duramente reprimidos. Muy duramente reprimidos. Bien. Iba a decir algo en relación a lo que decía Marcelo y se me olvidó. Ya me voy a acordar y lo digo. Bien, pero sí, en realidad la respuesta, esta respuesta de asociarse entre los obreros para obtener mejoras es algo que se genera prácticamente desde el principio de la revolución industrial, ¿no? Ya desde fines del siglo XVIII hay un movimiento que es uno de los primeros movimientos obreros, que es el ludismo, ¿no? Ustedes saben, aquellos que rompían las máquinas y demás, bueno, que siempre como hay una visión muy tradicional de que en realidad eso de salir a romper las máquinas era como una especie de erupción de ira, ¿no? Digamos, sin organización en ese sentido, ¿no? Después, en otras investigaciones posteriores, en realidad hay historiadores bueno, que sí han demostrado que eso no era tan desorganizado, ni era tan así como una explosión irracional de ira y bronca, sino que había como toda una organización y todo un pienso detrás, ¿no? Había liderazgos muy definidos. Eh, entonces sí, ¿no? Esto era lo que iba a decir. Más allá de que las asociaciones de obreros eran ilegales en Europa en las primeras décadas de la revolución industrial, más allá de eso, sí, las asociaciones obreras, los sindicatos, acompañaron prácticamente todo el proceso de la revolución industrial, ¿no? Todo este proceso está acompañado en realidad con movilizaciones obreras que apuntaban a mejorar las condiciones de trabajo y de vida, ¿no? Nosotros, no sé, espero que nos dé hoy,
pero no sé, una de ellas que cuaja en un movimiento que es el socialismo, ¿no? Que vamos a ver que tiene un montón de vertientes, no las vamos a ver todas, pero sí vamos a mencionar algunas. Pero sí, la movilización en pro de mejoras laborales acompaña todo este proceso, aunque durante buena parte de la Revolución Industrial fue ilegal, ¿ah? Porque las asociaciones obreras eran ilegales, estaban prohibidas por ley. Bien, ¿algo más sobre esto? Vamos a ver, porque quería trabajar un texto, pero vamos a ver si vamos un poco más rápido. Frente a esto, hay otros sectores del liberalismo que critican, ¿no?, estas vertientes más conservadoras, ¿no? Lo que se llama el liberalismo reformista. Nosotros vamos a ver en las clases que vienen, vamos a ver a uno de los, como, de las caras más visibles, digamos, ¿no?, del liberalismo reformista, que es Stuart Mill. ¿Ah? Acá lo que vamos a plantear, bueno, así como planteamos algunas cuestiones generales del liberalismo conservador, vamos a plantear algunas generalidades y después vemos un textito. En primer lugar, el liberalismo reformista, igual que cualquier otra forma de liberalismo, sostiene que la propiedad privada es legítima, que es un derecho, ¿no?, que es un derecho, ¿no?, y que, bueno, las sociedades deben actuar en pro de la realización de las libertades individuales. ¿Ah? Adriana, estás con la mano levantada, te doy la palabra antes de seguir. Sí, justamente lo que decía Stuart Mill era eso, que él lo que decía era que afirmaba que la alternativa era el socialismo, que en realidad lo que tenía que hacer la sociedad, el Estado, era abogar por el fomento de la individualidad del ciudadano, que decía que para que hubiera libertad del hombre, la sociedad tenía que ser libre. Lo que Bien. pensaba en el progresismo del hombre, en las capacidades que tenía para potencializar todo eso, que justamente era todo lo contrario a lo que querían los conservadores. Bien, no sé si todo lo contrario, pero es una concepción distinta a esta concepción conservadora de la libertad, ¿no? O sea, Mill, ¿qué es lo que dice? No, dice, bueno, el individuo, en la medida en que los individuos son libres, las sociedades son libres. Eso es cierto, ¿no? Una sociedad es más libre cuantos más individuos libres hayan en ella, ¿no? Eso es cierto, eso es lo que plantea Mill. La cuestión es, ¿qué implica para un liberal reformista que el individuo sea libre? O sea, ¿qué es la libertad individual? Y acá es donde hay una concepción distinta de la libertad, ¿no? Acá ya no es la libertad para actuar sin obstáculos, o sea, todo aquello que puedo hacer sin que se me presente un obstáculo que me lo impida, sino que la libertad se entiende como posibilidad. ¿Ah? La libertad positiva es la libertad para hacer cosas, ¿no? Las posibilidades, ¿ah?, que el individuo tiene, ahora Adriana usó el concepto de progreso, es verdad, es clave en todo el liberalismo reformista, las posibilidades que el individuo tiene de progresar, de desarrollarse, de evolucionar, de enriquecerse, no solamente material, sino espiritualmente, ¿no? Ahí hay una cuestión clave que es la educación, ¿no? Ya acá ya el liberalismo reformista ya no entiende, ¿no?, la libertad como posibilidad de actuar sin obstáculos, sino la libertad como posibilidad de hacer, ¿no? La libertad como alternativa, como oportunidad, ¿no? Como oportunidad de crecer, de potenciarnos, decía Adriana, de desarrollarnos individualmente, de enriquecernos de distintas formas, ¿no? De progresar. ¿Ah? Es la libertad entendida como posibilidad, como abanico de alternativas. ¿Ah?
Es en ese sentido que en esta distinción que hace Berlín entre la libertad positiva y la libertad negativa, bueno, los reformistas tienen una visión más como de libertad más bien positiva. ¿Ah? La cuestión es que en esa concepción de libertad positiva, ¿no? Que es la libertad para expresarnos, es la libertad para formular un proyecto de vida, decía Mill, es la libertad para pensar y actuar con autonomía, ¿ah? La libertad de generar mis propios medios de subsistencia, ¿no? La libertad de tener un sustento, la libertad que me habilita tener un sustento, en ese sentido sí, material, económico. Para que eso sea posible, la sociedad debe garantizar determinadas herramientas. Eso es lo que los reformistas empiezan a llamar, más hacia finales del siglo XIX, igualdad de oportunidades. Y ahí, en todos los reformistas, tiene un lugar clave la educación. Para ser libres, para que una sociedad sea libre, todos los individuos tienen que acceder por lo menos a un mínimo de educación básica, ¿no? Eso lo plantea Stuart Mill. Todos los individuos deben tener garantizadas legalmente una serie de libertades. O sea, ¿qué libertades? La de expresión, la de reunión. Sofía, después Adriana. Buenas noches. No, que en realidad es eso, la igualdad de oportunidades, con énfasis en lo que decís la educación y también trae el tema de la salud y el empleo, como para Bien, dale. nivelar todo en la sociedad en realidad, para que el éxito sí sea individual, porque es eso, pero para nivelar tiene que haber como una igualdad de oportunidades para todos. Ahí está, bien, bien. Sofía dijo algo que es importante. El progreso sigue siendo individual, ¿no? O sea, el liberalismo conservador o reformista es siempre, siempre una perspectiva individualista de la vida humana, ¿no? El liberalismo reformista sigue siendo muy individualista, porque el progreso es individual, ¿no? Eso lo vamos a ver muy, muy claro en Stuart Mill. El progreso es individual. Ahora, la sociedad, el Estado particularmente, deben garantizar al individuo los espacios para realizar esas libertades. Adriana. Claro, justamente lo que él decía era que eso es lo que quería decir yo cuando decía opuesto a lo conservador, que en realidad era el gobierno el que tenía que gestar la educación, justamente para que la individualidad ahí se pudieran expresar las diferentes capacidades, porque lo que había era tanta desigualdad que con el resto, visto de la otra forma, solo llegaban a alcanzar lo que podían los que tenían diferentes capacidades, no solo hablando de, ¿cómo expreso? Como capacidades diferentes, sino también intelectualmente, que era fundamental para esa época. Claro. Bien, Marcelo. Profesora, puede ser que, pero no está relacionado con el bienestar social o con la mayor parte de la gente se acerca a una mejor calidad de vida, porque Sí. él también elogiaba el cooperativismo en alguna forma, ¿no? Pero no creía en la competitividad, en la competencia. Claro. Lo que pasa que también hay para mí y para otros los reformistas, tienen como una tensión, ¿no? Entre esto, ¿no? O sea, sí propiedad individual, porque son liberales y defienden la propiedad y entienden que la propiedad es un derecho, pero bueno, pero entienden que es un derecho supeditado al bienestar colectivo. ¿No? Entonces, desde esa perspectiva, Stuart Mill, por ejemplo, apoyaba el cooperativismo. Porque entendía que era una forma de garantizar mejores condiciones de vida, ¿no? Era una forma de acceder a condiciones más igualitarias de vida de la sociedad, de los individuos. Y las mejores condiciones de vida de los individuos generan una sociedad mejor, digamos. En la medida que haya más individuos felices, las sociedades son más felices. ¿Ah?
Luciana. Claro, y en realidad como que los reformistas siguen como en la línea de la meritocracia también, porque no, esto de que si bien el Estado debe garantizar como el acceso de repente a la educación y a otros servicios, no se cuestionan de dónde parte cada individuo para alcanzar cierto desarrollo humano, digamos. Claro, bien. Como que no se plantea esa diferencia. ¿Cómo esa diferencia? No te entendí. Claro, de que no todos los individuos partimos en igualdad de condiciones para desarrollarnos. Y digo, por eso digo que defienden la meritocracia, ¿no? Como este concepto de que si vos te esforzás, igual vas a llegar de la misma manera a desarrollarte que otras personas que de repente viven en otras condiciones que a veces son mejores que las que vos tenés. Digo, por eso hablo de la meritocracia, que siguen en la misma línea ellos, los reformistas también, y en el individualismo, digamos. Claro, el liberalismo reformista lo que piensa es que, claro, eso de que no quiero ponerlo muy en términos del siglo XX, ¿no? Pero claro, que todos los individuos tenemos eventualmente capacidad de progresar, de desarrollarnos, ¿no? Todos los individuos, no importa en qué contexto hayamos nacido. Lo que sí los reformistas no dejan de reconocer, ¿no? Lo que sí reconocen los reformistas, es que más allá de que todos somos iguales en nuestras capacidades, ¿ah? No, eh, no todos partimos del mismo lugar, ¿no? No todos tenemos las mismas herramientas. Entonces, no todo es mérito individual y no todo es libertad individual, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debe hacer la sociedad? Y bueno, debe garantizar las herramientas para que todos puedan realizar esas posibilidades de enriquecimiento eh, individual, ¿no? Eso es lo que la sociedad debe garantizar, que todos podamos progresar, todos los individuos. Porque además, esto tiene que ver con una concepción de la sociedad, ¿no? Los liberales lo que entienden es que la sociedad es una suma de individuos, ¿no? Y piensen que es un planteo muy individualista. Entonces, la sociedad es una suma de individuos, ¿no? Entonces, en la medida que haya más individuos felices, ¿ah? Entonces las sociedades van a ser más libres. En la medida que haya más individuos libres, entonces las sociedades son más libres y más felices y demás. ¿Por qué? Porque la sociedad es una suma de individuos. Entonces, lo que el Estado debe garantizar no, debe buscar los espacios, debe asegurar los espacios para que todos los individuos alcancen ese progreso, desarrollo, felicidad del que en principio todos somos capaces. Lo que pasa es que no todos tenemos las posibilidades de realizar eso, porque no todos nacemos en el mismo lugar, ni en el mismo contexto, ni en las mismas circunstancias. Entonces la sociedad nos debe garantizar eso, nos debe asegurar, nos debe permitir, nos debe brindar los espacios y las herramientas para que todos podamos de esa manera. Porque eso en definitiva enriquece a la sociedad como conjunto. Y esa es una preocupación mucho más visible, mucho más presente en el liberalismo reformista que en el conservador. Acá aparece un concepto que lo vamos a ver ahora también con los socialistas, que es el de felicidad y la idea de sociedades felices. En la medida en que los individuos progresan, en la medida en que los individuos son libres, son más felices. Y son felices, ¿no? La felicidad no es posible sin libertad. Y cuando los individuos son felices, entonces las sociedades son más libres y más felices, ¿no? Pero esta preocupación por la sociedad como conjunto, por lo colectivo, es una preocupación que está más presente en el liberalismo reformista que en el conservador. En el liberalismo conservador, como el núcleo de reflexión siempre es el individuo. ¿No? Es decir, bueno, pensar esto de, bueno, cómo pensar lo colectivo, ¿no? Y la felicidad colectiva y el bien colectivo es una preocupación mucho más visible en el liberalismo reformista, ¿no? Que nosotros además la vamos a ver en Stuart Mill, es clarísima, ¿no? Los que ya leyeron Stuart Mill ya se habrán dado cuenta, ¿no?
Eh, También los reformistas lo que plantean es que las desigualdades no pueden ser tan extremas. No es que no pueda haber desigualdades, no es eliminar la desigualdad. Porque incluso piensan en Stuart Mill, por ejemplo, para Stuart Mill la desigualdad es algo bueno, es algo deseable, que haya diversidad de proyectos de vida. Entonces no es que haya que eliminar las desigualdades, pero sí piensan que hay que limar los grandes extremos. No puede haber extremos de pobreza y extremos de riqueza. ¿Ah? No debe haber nadie que sea tan miserable, ¿ah? Porque ese tan miserable no puede realizar las posibilidades que su naturaleza humana le habilitarían a realizar. ¿Ah? Además, en este mismo marco de que el Estado debe intervenir para garantizar libertades, seguridad, son partidarios de que el Estado intervenga en las relaciones laborales, ¿no? Hay aspectos de la vida laboral que tienen que legislarse, ¿no? Que no son un asunto privado, son un asunto público porque hacen a la felicidad colectiva, ¿no? Entonces sí, ahí el Estado tiene que intervenir. Como dice, ay, no me acuerdo quién era que lo decía, pero alguien lo planteaba que la idea del Estado interventor es verdad, es más de finales del siglo XIX y principios del XX, pero estos primeros liberales reformistas ya lo estaban planteando. Bueno, hay algunos asuntos sobre los que hay que no pueden dejarse a la libertad de empresa, ¿no? Porque hacen a la felicidad colectiva. Y que tiene que ver con esto de ir lo colectivo, de concebir la felicidad social, no solamente la libertad individual. Bien, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿Esto quedó todo claro? Bien, les voy a poner para compartir pantalla porque quiero que, por lo menos en estos 10 minutos, veamos algo, después lo seguimos, pero veamos alguna cosa sobre socialismo. Ay, no. Ahí ven, chiquilines. Se ve, sí. ¿Se ven? Bien. Bueno, hubo algunos que me salteé porque si no, no iba a dar el tiempo. Bueno, como una respuesta a esto, ¿no? A los cambios en relación a la clase obrera y a las formas de organización del trabajo que son consecuencia de la revolución industrial, surge una propuesta política, una corriente de pensamiento, una corriente ideológica nueva, que es el socialismo, ¿no? El socialismo como concepto y como corriente ideológica es de este periodo y surge como respuesta a las problemáticas de la revolución industrial. ¿Ah? Sobre todo las problemáticas a nivel social, a nivel laboral, a nivel de vivienda de la sociedad industrial. Acá algunos han planteado, bueno, han mencionado a Marx, sí, nosotros efectivamente vamos a trabajar a Marx, que es una de las corrientes, ¿no? El pensamiento marxista es una de las corrientes del socialismo, pero no es la única ni es la primera, ¿no? Antes hubo otras, nosotros acá yo traje dos nomás, que son las que se trabajan habitualmente, que son las de Fourier y la de Owen, ¿no? Estos primeros socialistas también van a tener como una preocupación central, que es esto de la felicidad, esto que habíamos mencionado ya en el liberalismo reformista,
es algo que plantea también Mill, pero es un planteo que viene originalmente de los primeros socialistas. Bueno, todas las personas tienen derecho a la felicidad, pero esa felicidad solo se puede lograr, se puede conseguir colectivamente, digamos. No, no es individual, ¿no? La felicidad y la libertad no son individuales, son colectivas. O sea, los individuos son felices, son libres, sí, pero son felices y son libres cuando la colectividad, cuando la comunidad es feliz y es libre. ¿Ah? Eh, Esa es un poco la idea que atraviesa a todos estos primeros socialistas. Entonces, dicen, para alcanzar esa felicidad hay que priorizar lo colectivo. ¿Cómo priorizamos lo colectivo? Bueno, a través de el diseño, a través de la propuesta de comunidades distintas a las que nosotros conocemos, comunidades distintas a las en las que se vivía en esta revolución industrial, que prioricen la cooperación, ¿no? Que prioricen lo colectivo sobre lo individual, que prioricen la armonía, ¿ah? Porque además lo que les parece a estos pensadores, Fourier, por ejemplo, es que en realidad eh, el hombre no es naturalmente individualista, ¿no? Que eso es como una especie de degeneración fruto del individualismo burgués, ¿no? En realidad, la humanidad más bien tiende a la armonía, tiende a la cooperación, tiende a vivir en comunidad, no tiende al individualismo, ¿no? El individualismo es como una deformación de la naturaleza, ¿tá? Que, bueno, fruto del capitalismo, fruto de la revolución industrial, fruto del trabajo fabril, pero no es natural en el ser humano, ¿no? Entonces, para estos pensadores, lo que hay que hacer es pensar colectividades, ¿ah? que, eh, que realcen, ¿no? Que permitan llevar a la práctica esa cooperación natural propia de la naturaleza humana. ¿Ah? En el caso de Fourier, ¿ah? La propuesta que él hace es esta de ay, no, me fui, ay. Es esta de los falansterios, ¿no? Ustedes deben haber escuchado hablar un montón de veces de los falansterios, y para Fourier los falansterios eran, bueno, espacios, ¿no? Que habilitaban la vida en comunidad, espacios que además se contraponían a la vida caótica, antihigiénica y sufrida de las ciudades, ¿no? O sea, el falansterio pretendía ser por lo menos como lo opuesto, ¿no? A lo que era la vida en la sociedad industrial, ¿no? Entonces, a lo que aspiraban los falansterios era como a poder vivir de acuerdo a lo que él entendía que era la naturaleza humana, ¿no? ¿Y cuál era para Fourier la naturaleza humana? Bueno, la cooperación, la vida en comunidad, el trabajo, ¿no? Esto es una idea que después nos vamos a volver a encontrar en Marx, pero la había ya planteado Fourier, que esta idea de que el trabajo es natural a la humanidad, o sea, que somos humanos porque somos capaces de trabajar y trabajando producimos creativamente nuestra existencia. ¿Eh? No, producimos y reproducimos trabajando. ¿Ah? Eso es lo que nos distingue a los humanos de los animales. ¿Ah? Por eso el trabajo es creación, por eso el trabajo debería brindar placer y por eso el ser humano debería realizarse en el trabajo, debería ser feliz trabajando, ¿ah? Porque el trabajo es inherente a su naturaleza, ¿ah? Esta es una idea que Marx después toma, pero que en realidad es propia de los primeros socialistas, ¿no? El trabajo no debería por qué ser un castigo, ¿no? En la medida que nos define como especie, bueno, debería ser la base de la felicidad, ¿ah? Pero además Fourier también entiende en esto de que los humanos vivimos colectivamente,
de que no somos naturalmente individualistas, dice, los seres humanos estamos atravesados por pasiones. Una de esas pasiones es la sensibilidad hacia los otros. Lo que nosotros, no es un término que use Fourier, pero esto que nosotros llamaríamos empatía, ¿no? Lo que nos hace humanos es la capacidad de, de sentir empatía. Pero además, ¿no? Y esto tiene que ver con algo que ustedes plantearon en relación a la película de Chaplin, por ejemplo, los seres humanos precisamos diversidad, somos diversos. ¿Qué quiere decir que precisamos diversidad y diferencias? Quiere decir, en el planteo quiere decir que somos todos distintos, ¿no? Y los falansterios deben respetar esas diferencias, pero además quiere decir que no podemos realizar la misma actividad ni todo el tiempo ni toda la vida, ¿no? El sustento de la felicidad, justamente para Fourier, es poder trabajar de lo que tengo ganas de trabajar, de lo que me gusta hacer en cada momento de mi vida. Y lo que me gusta hacer en cada momento de mi vida no es siempre lo mismo. No es que voy a querer hacer 40, 50 años, 60 años siempre lo mismo, ¿no? Entonces, por eso en los falansterios, justamente para respetar esa necesidad que los humanos tenemos de cambiar nuestras actividades permanentemente, ¿no? Porque sin eso no somos felices, no podemos ser felices haciendo lo mismo todo el tiempo, todo el día, toda nuestra vida. Bueno, en los falansterios justamente las tareas de cada miembro de esa comunidad iban a ir cambiando, ¿no? Iban a ir un tiempo, yo me iba a dedicar, no sé, a la cocina, y otro tiempo me iba a dedicar al cultivo de vegetales, ¿no? Porque es eso, ¿no? Los humanos precisamos, para ser felices, precisamos diversidad. Y el falansterio lo que debe es una comunidad diseñada para realizar la felicidad humana en comunidad, ¿tá? Individual y colectiva, ¿no? Pero desde esta perspectiva socialista no hay felicidad individual si no es desde lo colectivo. Laura. Sí, profesora, una duda que me surge es que vamos a suponer que en la teoría que está aplicando ahí es en el socialismo y lo que estaba diciendo usted, estamos hablando de la felicidad y de la sociedad y todo eso. Y si a mí se me ocurre que a mí no me gusta hacer cocina, no me gusta cultivar, no me gusta ponerle, no soy feliz. Bueno, ahí no estaría dentro de ese socialismo. No, lo que pasa que para Fourier eso no estaría de acuerdo con la naturaleza humana. O sea, a los seres humanos, por la concepción que él tiene de la naturaleza humana, ¿no? A todos los seres humanos nos gusta trabajar, o debería gustarnos trabajar. El trabajo se vuelve un castigo en el marco de las sociedades industriales, del individualismo burgués, de la ciudad antihigiénica, pero en comunidades que habiliten a que uno realice su naturaleza humana o lo que él piensa que es la naturaleza humana, porque esto siempre está planteado desde su perspectiva, en realidad siempre habría algo que disfrutes hacer, más de una cosa que disfrutes hacer, porque de repente en un tiempo te va a gustar hacer una cosa y después van a pasar unos años y eso sí, quizás ya no lo sigas disfrutando, ya no te genere más placer, pero va a haber otra actividad que te genere placer. Porque esa es la forma desde la perspectiva de Fourier, ¿no? Claro, desde esa perspectiva, pero vamos a suponer, o sea, está bien planteado, pero si la vamos a aplicar, la teoría está muy buena, pero aplicarla con toda la masa social sería imposible también. Desde mi punto de vista, porque la felicidad, para mí, la felicidad es lo que a mí me genera placer, ¿no?
Y a mí me gusta trabajar, me encanta Bueno, trabajar. sí, hubiera estado de acuerdo con eso. Claro, a mí me encanta trabajar, pero me gusta trabajar en lo que me gusta. Bueno, Y hay gente que no le gusta Eso es trabajar. lo que planteaba bueno, Fourier pero él estaría justamente. de acuerdo con eso. Eso lo planteaba Eso él, es lo que claro. plantea, claro, claro. Vos tendrías que poder hacer lo que te gusta hacer. En teoría. Porque en la práctica En el no daría falansterio, claro. resultado. Eso no daría resultado Piensen que son, ¿cómo? no daría resultado en la práctica. Bueno, de hecho, en realidad él intentó llevarlo a la práctica y nunca consiguió financiamiento. Em, hubo algunos proyectos, alguno en Francia, algún otro en Brasil, no me acuerdo si en Estados Unidos, pero en definitiva lo que nunca consiguió fue financiamiento para hacerlo. Pero él lo que diría que, bueno, lo que pasa que nosotros no disfrutamos el trabajo porque la sociedad industrial nos aleja de nuestra naturaleza humana. ¿Ah? En comunidades que te permitan realizar tu naturaleza, la naturaleza humana, bueno, entonces siempre habría alguna tarea que vos disfrutarías hacer. Bueno, y es esa tarea que vos disfrutarías hacer la que tendrías que hacer. Y eso contribuiría a la felicidad colectiva. Tuya individual ni hablar, pero en principio a la colectiva. Matías. Ejemplos de lo que plantea, por ejemplo, la parte de, disculpe que lo haya dicho tan así, y la de que se anteponga la comunidad por encima del individuo, se puede ver, por ejemplo, en Japón y otros países asiáticos en los que, sé que esto es medio exagerado, pero ni siquiera toman vacaciones para no perjudicar a sus compañeros y que no tengan más carga laboral por su culpa, ¿no? Y respecto a Bueno, pero a la ojo otra. que eso no es lo que plantea Fourier, ¿eh? No, 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 sé Eso que no es no. eso lo que plantea, me refiero que es un inicio, por así decir, de la parte en la que se deja de un lado el individuo para centrarse en la comunidad, que sería más que nada en los compañeros en ese caso. Y Claro, lo otro que, pero él y no lo dice otro que nadie se tenga que sacrificar por los demás, ¿eh? No es eso lo que plantea. Lo que él plantea es que en la medida en que todos trabajamos y en la medida en que todos producimos riqueza, ¿no? Eso enriquece a toda la comunidad. No es que nadie tenga que inmolarse por el resto de la comunidad. Es que, bueno, es que en la medida en que todos trabajamos igualitariamente en lo que queremos hacer, bueno, todos contribuimos a la producción y reproducción de la comunidad. y lo otro Entonces, la comunidad es feliz, los individuos también. Pero no es que nadie se esté sacrificando por los otros. De hecho, para Fourier es muy importante respetar los tiempos de descanso. Y hay tiempos de ocio en los falansterios. Debe haber tiempos de ocio en los falansterios. Porque nadie es feliz sin tiempo de descanso, sin tiempo de sociabilidad. Disculpe, y lo profesora, quería otro hacer una que, acotación sobre esto breve. Dale. Marruecos, la ciudad azul, no sé si, Sí. bueno, es el claro ejemplo de lo que usted está hablando. Donde el gobierno no intercede en esa comunidad, en esa ciudad azul, donde cada uno tiene sus funciones, donde todos se conocen, donde prevalece la higiene y practican las mismas conductas de hace más de 100 años, donde hay libertad, felicidad, autosustento, eh, Claro. y esa parte de ser un lugar turístico hermoso, justamente todo esto que plantea Fourier, ahí se ve pragmático al día de hoy, todo eso que plantea, y el Estado lo reconoce y no intercede ni nada, porque ya es cultura adquirida todo esto que usted expresó y que Fourier también, ¿no? Ahí O sea, está. existe hoy. y lo otro que yo iba a decir era respecto a un ejemplo que quería preguntar, si se puede tomar como un ejemplo de un falansterio, serían las comunidades Amish en Estados Unidos. Y mira, yo no conozco en detalle las comunidades Amish, pero en principio te diría que no. Es verdad que son experiencias comunitarias, Sí, pero seguro, a ver, religión, seguro que no se inspiran en Fourier, ¿no? Porque no, tienen no, en no, realidad, pregunto si podés ser un ejemplo de un falansterio, porque son comunidades totalmente no, alejadas del mundo industrial que se ve No. en el campo en el que cada uno no, hace no, lo que quiere, o sea, respecto a trabajo. no son falasterios, para empezar porque tienen un origen religioso.
¿ah? Mm. Lo que sustenta culturalmente las comunidades Amish es la creencia en común. ¿ah? No son falasterios, ni nunca fueron además falasterios. No, no. Mm. Es verdad, son comunidades que priorizan lo colectivo, sí, pero eso no las vuelve falasterios, no, no. En principio eso, tienen sustento religioso. Lo que une a la comunidad es lo religioso, ¿no? La creencia compartida, digamos. Marcelo no, estaba Luciana, después Marcelo. Sí, yo tengo una consulta en cuanto a cómo se llegaban a estos consensos, digamos, dentro de este espacio. Si era por consenso, digamos, esto de la división del trabajo y cómo se llegaba a un acuerdo. Y en cuanto a lo que consultaba Laura, que supongo que vendrá por ahí, ¿no? Que si uno no encontraba como un lugar donde fuera feliz, digamos, lo podía plantear. Esa es la pregunta. Bueno, sí, para Fourier en estas comunidades todas las decisiones se alcanzaban en asamblea, ¿no? Las decisiones es la propia comunidad, no son sistemas de democracia directa, ¿ah? Es la propia comunidad la que toma las decisiones en asamblea. Piensen que son comunidades chicas, ¿no? Fourier estaba pensando en cada falansterio unos 1.200 habitantes, ¿no? Son comunidades chicas y autosuficientes. Entonces, bueno, esas comunidades resuelven en asamblea y distribuyen sus tareas igualitariamente y sí, por consenso. Por consenso. Marcelo. No, yo una pregunta en realidad a la profesora Arias, que dijo que iba a subir de Bastei, ¿puede ser más tarde? A ver si lo puedo Sí, pero imprimir. no más tarde, porque ahora no puedo hacer nada, estoy trancada con No, la no, 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 computadora. más tarde, más tarde. Tata. Era eso, disculpe. No, por Bien. favor. Bueno, muchachos, la clase que viene seguimos. Vamos a tratar de redondear esto, que no faltó mucho, pero bueno, nos queda redondear alguna cosa. Y bueno, y nos vemos el miércoles si no hay más preguntas y comentarios. Bueno, buenas noches entonces. Bueno, Voy a subir gracias. también la pauta de corrección del parcial, eso también, ¿va? Y bueno, hasta entre hoy y el viernes, mañana y el viernes, vamos a terminar con la corrección y a hacer las devoluciones, ¿ah? Gracias. Bueno, algunos ya Gracias. las recibieron, supongo, pero bueno, Gracias. faltan unos cuantos. Nos vemos, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Gracias, buenas profe. noches. Chau, chau. Chao.